Buenas tardes, compañeros y profesor. Nos presentamos, somos estudiantes de la carrera de Psicología en línea, que a continuación daremos nuestra breve exposición del tema ontogénesis del sistema nervioso central. Aquí, a continuación, cada compañero se presentará. Mi nombre es Darlene Hadam. Hermione López. Alex Toala. Arce. Anderson Lomas. Naomi Quiroz. Byron Arce. Rocío Romero. Juliana Farías. Susana Vera. Como primer punto, tenemos una breve introducción sobre qué es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es la parte del sistema nervioso que coordina todos nuestros procesos corporales. Controla todas las funciones vitales de nuestro cuerpo, como por ejemplo el respirar, el caminar o cómo reaccionamos ante una emergencia. En la especie humana, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, concentrado en el cráneo y la columna vertebral. Se distinguen en diferentes capas de abajo hacia arriba. La médula espinal, prolongada hasta la entrada del cráneo por el bulbo, mismo que se continúa por la protuberancia, luego los pedúnculos cerebrales y por último el cerebro. El bulbo, la protuberancia y los pedúnculos forman el tronco cerebral, centrado por el cuarto ventrículo en cuya cara posterior se sitúa el cerebelo. El cerebro consta de una región profunda. Está centrada por el tercer ventrículo, flanqueando a la derecha y a la izquierda por los tálamos y abajo por el hipotálamo. Los dos hemisferios recubren en su considerable masa la parte superior del tronco cerebral. En la profundidad de cada uno de los hemisferios cerebrales se encuentran los núcleos grises centrales, en torno a los cuales se sitúan una importante masa de sustancia blanca. Es importante resaltar que en la superficie de los hemisferios se encuentra la corteza cerebral. Cada hemisferio está constituido por 4 lóbulos, separados por cisuras y distribuidos como herradura en torno al ventrículo lateral. Tenemos los lóbulos frontales, parentales, occipitales y temporales, a los que les añade en lo profundo el lóbulo de la isla en el fondo de la cisura de Silvio. Y para concluir, el sistema nervioso central recibe información que le son traídas del sistema nervioso periférico, las cuales tratan diferentes niveles y envía órdenes motores que parten por el sistema nervioso periférico. Para introducirnos el proceso de fecundación, es importante mencionar que el desarrollo ontogénico del sistema nervioso describe el crecimiento desde la fertilización del óvulo, pasando por su desarrollo embrionario y fetal, postnatal y vida adulta. Entonces, la ontogenia se refiere al desarrollo de un organismo de manera individual, desde la concepción hasta la muerte. El comienzo del desarrollo intrauterino es la fecundación, con la unión de los gametos, es decir, cuando el esperma fecunda el óvulo y se da inicio a la gestación de un nuevo ser. A partir de este momento, el producto se denomina cigoto. Al momento de la fecundación, empieza la reproducción celular, lo que da origen a una serie de divisiones sucesivas y al finalizar las primeras semanas, tendremos lo que se conoce como el disco bilaminar. Estas series de divisiones sucesivas transformarán al cigoto en embrión y de embrión a feto. Ahora, como un breve preámbulo de lo que hablarán mis compañeros más adelante, podemos observar que en la imagen se evidencian procesos en el desarrollo, empezando por el cigoto y luego de las primeras 30 horas empieza la primera división celular o la mitosis, seguida la segunda división celular en un lapso de 50 horas. Cabe mencionar que esta división celular convertirá las células cada vez más pequeñas, las cuales se conocen como blastómeros. Posteriormente, se da lugar a la morula, donde los blastómeros aumentan, simulando una mora, lo de que deriva su nombre, mórula. Al quinto día, veremos la formación de la blástula.
donde los blastómeros se acomodan en dos áreas delimitadas. Y para finalizar, al sexto día, ocurre la anidación o implantación del blastocito en el endómetrio. Guión. Esto ocurre en todos los organismos multicelulares y no en todos se desarrolla de igual manera. La segmentación abarca los 3 o 4 días siguientes a la fecundación. Todo esto consiste en la formación de blastómeros. ¿Qué es un blastómero? Un blastómero es una célula con núcleo, que al interior se encuentra información genética. Todo esto ocurre al interior de las tubas uterinas. En el humano, a la segmentación se le conoce como holoblástica, es decir, que es ligeramente asimétrica, unas células más grandes que otras, y asincrónica con 2, 3, 4, 5 o más células. Fases de la segmentación. Como primera fase tenemos cuando el cigoto inicia su división mitótica. Como resultado tenemos dos células denominadas blastómeros, que estos aún se encuentran dentro de la zona pelúcida del útero. Como segunda fase tenemos, estos dos blastómeros entran nuevamente en mitosis, las cuales terminan 36 a 40 horas después de la fecundación, dando lugar a la formación a 4 blastómeros. Como tercera y última fase de la segmentación, tenemos 8 células y a este estadio los blastómeros alcanzan el máximo contacto entre sí, formando una esfera celular compacta que se mantiene estrechamente unida. A este proceso se le denomina como compactación. Alrededor del tercer día, después de la fecundación, las células del embrión entran nuevamente a una división mitótica, para así desarrollar una mórula de 16 células. Fase de morulación. Imaginemos una pequeña esfera compuesta de 16 a 32 células, todas estas estrechamente unidas entre sí. Esto ocurre aproximadamente de los 3 a los 5 días después de la fecundación. Estas células compuestas en la mórula se denominan blastómeras. Estas células y blastómeras son casi idénticas y aún no han adquirido un destino específico. Estas poseen la diferenciación celular. Esto quiere decir que se dará lugar a diferentes tipos de células que formarán los diferentes tipos de tejidos y órganos y la implantación. El embrión estará listo para adherirse a la pared uterina. Como características principales de la mórula, tenemos estas cuatro. La primera es el tamaño. La mórula tiene un diámetro aproximadamente de 0,15 milímetros. Está compuesta de 16 a 32 células blastómeras. La composición. Estas células son tipo totipotentes. Esto quiere decir que tienen para diferenciarse a cualquier tipo de célula del cuerpo humano. Y la ubicación, en donde la mórula al principio estaba en el útero materno y se implantará en el endometrio para continuar su desarrollo. La blastulación empieza en el cuarto día, cuando el embrión se denomina blastocito. En el quinto día se elimina la zona pelúcida y esto permite que el blastocito se una al endometrio del útero materno. Al sexto día ocurre la implantación, donde blastocito se adhiere al endometrio del útero y al unirse el trofoblasto se divide en dos capas. La capa interna que se llama citotrofoblasto y la capa externa que se llama sincitotrofoblasto. Para el séptimo día, el endometrio se erosiona por el sincitiotrofoblasto a través de sus enzimas y el embrioblasto genera dos capas, una capa cilíndrica que se llama epiblasto y una capa cúbica llamada hipoblasto, que posteriormente forman el disco bilaminar.
Formación del disco bilaminar. El disco bilaminar se refiere a una etapa temprana del desarrollo embrionario, en el que se forma un disco compuesto por dos capas primarias llamadas epiblasto e hipoblasto. Ese disco se forma durante el proceso de la... Perdón, este disco se forma durante el proceso fundamental de la embriogénesis. El epiblasto es una capa superior al disco bilaminar en las células que eventualmente darán lugar a un tejido y órganos del cuerpo del embrión. Y por otro lado tenemos el hipoblasto, que es una capa inferior que está en contacto con la cavidad blastocística. Las células del hipoblasto se proporcionan nutrientes al embrión y eventualmente contribuye a la formación de la membrana sacovitelino del sistema extraembrionario. El comienzo de la circulación uteroplacentaria. El inicio de la circulación uteroplacentaria marca un momento crucial durante el embarazo, cuando se establece una conexión vascular entre el útero materno y la placenta que sustenta el feto en desarrollo. Este proceso es fundamental para el suministro de oxígeno y nutrientes al feto, así como para la eliminación de desechos metabólicos. El comienzo de la circulación uteroplacentaria ocurre cuando dos vasos sanguíneos fetales, las vellosidades coriónicas terciarias, se conectan con los vasos sanguíneos maternos a través de las estructuras conocidas como espacios intervellosos, ya que esta conexión permite que el intercambio de gases, nutrientes y desechos entre la sangre materna y la sangre fetal, sin que éstas se mezclen directamente. Gastrulación. ¿A qué denominamos gastrulación? La gastrulación es el proceso mediante el cual se forma a partir de la migración de la población celulares ubicados en el epiblasto un embrión trimilinar. La línea primitiva es una representación gráfica que muestra cómo las células del epiblasto migran a través del nódulo de Hensen y la línea primitiva. Es el primer signo de la gastrulación. Se trata de una zona densa situada en la región central posterior del disco embrionario. Su formación se debe a la migración y proliferación de células. Estas tres etapas son las que se originaron en el resto del tejido, del órgano del futuro bebé a través del complejo proceso. Se forma el disco trilaminar, que se deriva de tres capas: ectómetro, endodémetro y mesodermo. Desarrollo de órganos y sistemas en el ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo se denomina ectodermo a la capa más externa que dará origen al epidermis, el sistema nervioso y los anexos de la piel, como por ejemplo tenemos el cabello, uñas, entre otros. Mesodermo es la capa intermedia que dará origen a los tejidos como los músculos, el sistema esquelético y los órganos reproductivos. El endodermo es la capa más interna del sistema digestivo. Sus derivados, así también el revestimiento de ciertos órganos como también, por ejemplo, la vejiga, hígado, páncreas, entre otros. Placa notocorda. La placa notocorda es una estructura compuesta por células, las cuales se encuentran ubicadas debajo del sistema nervioso central en el embrión. La placa precordal. En esta imagen vemos el punto inicial de desarrollo, donde algunas células migran a través de este punto y se desplazan hacia la cabeza, formando la notocorda.
La migración de células del mesodermo dentro del embrión cubre toda la región, excepto la membrana bucofaríngea en la parte frontal y la membrana cloacal. La neurulación es el proceso en el que se forma el tubo neural del embrión, la estructura precursora del sistema central nervioso compuesta por el cerebro y la médula espinal. El tubo neural se origina a partir de las células del ectodermo, que forman así la placa neural, la cual ésta se flexionará y terminará cerrándose en una estructura cilíndrica. El ectodermo es la capa más externa que rodea al embrión y la primera que se forma a partir del epiblasto. Como podemos ver en las siguientes imágenes, estas tres capas germinales se denominan endodermo, mesodermo y ectodermo, que es la capa externa, y dan lugares a las células y tejidos. El ectodermo sufre un engrosamiento llamado placa neural, que al plegarse hacia el centro forma un surco neural y empieza la formación del tubo neural. La parte caudal, que formará la médula espinal, y la parte rostral formarán las vesículas cerebrales. Las vesículas cerebrales son agrandamientos en formas de protuberancias del desarrollo temprano del tubo neural en los vertebrados que eventualmente dan origen al cerebro. El epiblasto es una capa formada por células cilíndricas, altas, dispuestas radialmente, las cuales se han separado del citrofoblasto, generando así la cavidad amniótica. Cuando el embrión tiene de 3 a 4 semanas de edad, el extremo anterior del tubo neural comienza a desarrollarse hacia el cerebro. Se somete a un par de ampliaciones y este es el resultado de la producción de 3 vesículas en forma de saco, que corresponde a las regiones del prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. El cerebro continúa desarrollándose en un embrión de 5 semanas de edad y las vesículas se pueden diferenciar aún más. Las 3 vesículas primarias se convierten en 5 vesículas secundarias. La prosencefalia se agranda en 2 nuevas vesículas, llamadas telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo se convertirá en el cerebro, dividiéndose en lóbulo occipital, que realiza operaciones sensitivas visuales, un lóbulo parietal, procesa la información sensitiva y kinésica, en el lóbulo temporal, que realiza procesos auditivos, en el lóbulo frontal, que realiza funciones superiores como el juicio, el razonamiento, la percepción y el control motor. El cuerpo estriado, que recibe información de la corteza cerebral y los ganglios basales. El diencéfalo da lugar a varias estructuras que serán importantes. Estas son el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. El mesencéfalo no se diferencia más, pero sigue siendo una región establecida del cerebro. Actúa como un maestro de ceremonias, coordinando todos los mensajes que llegan al cerebro y los que salen hacia la médula espinal. El rombencéfalo se desarrolla en el metencéfalo y en el mielencéfalo. El metencéfalo corresponde a la estructura adulta conocida como los pones y también da origen al cerebelo. El mielencéfalo corresponde a la estructura adulta
conocida como la médula o el bulbo raquídeo. Muchas gracias. Bueno, supongo que aquí ha acabado nuestra exposición. Agradezco a todos los compañeros que están acá reunidos por haber dado en sí en grupo lo que es la exposición del tema. También agradeciendo al profesor por prestarnos su atención al ver este video. Igualmente, les deseamos una bonita tarde de parte de todos, hacia el profesor y hacia ustedes mismos, ¿no? Muchas gracias.